¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Alicante Actualidad de hoy, a este programa. Desde aquí esperemos y deseo que estén todos bien, confinados en casa como toca en estos momentos, pero espero que estén todos bien y que estén sobrellevando esta situación, hayan buscado actividades alternativas a aquellos que sí que estén confinados al 100% en sus hogares. Les agradecemos que hayan elegido 12 Televisión, muchos de ustedes, para estar informados con la información de proximidad, porque nos consta que nuestra audiencia se ha multiplicado exponencialmente durante estas últimas semanas. Y, en fin, en gran medida es porque muchos de ustedes están en casa muchas más horas, pero también a que les estamos ofreciendo durante todos estos días contenidos. Estamos haciendo un esfuerzo especial por llevarles contenidos que esperemos, o eso queremos pensar, que a todos ustedes les interesan más. Esta Semana Santa, ya saben, si nos han seguido, hemos hecho un gran esfuerzo por acercar las misas más especiales de estos días desde la Concatedral de San Nicolás y también toda la información, porque estamos en todo momento pendientes de qué es lo que está pasando a través de nuestros servicios informativos, los programas informativos que les llevamos cada día puntualmente, a mediodía y por la noche, y también desde este programa, donde abrimos una ventana para la opinión, el análisis y el debate de los temas que están ocurriendo. Llevamos un mes de confinamiento. Hoy, 14 de abril, hace justamente un mes desde que el Gobierno decretó el estado de alarma, que se prorrogó y que tiene visos de que se continúe prorrogando. Bueno, ya veremos hasta cuándo. Y es momento, siempre lo es, pero pensamos que ya es momento de empezar a hacer críticas sobre cómo se está llevando esta situación. Desde el periodismo honesto, honrado, queremos poner el foco en aquellas actuaciones que se están llevando a cabo desde el Consell, desde el Gobierno valenciano y también desde el Gobierno de España. Y es verdad que es una situación complicada, difícil, pero muchas de las actuaciones que se han puesto en marcha han sido a base de improvisación, de falta de consenso y de decisiones arbitrarias que no han conducido a la mejor solución. Hoy, para hacer análisis y crítica también de cómo se está llevando desde el Consell esta situación, hemos invitado al portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Está con nosotros ahí al otro lado José Juan Zaplana. ¿Qué tal? Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros. Un mes llevamos de confinamiento, aunque más tiempo ya desde que empezamos a sospechar que esta situación se ponía complicada. ¿Cómo analiza la actuación de la Consellería de Sanidad en todo este tiempo que se le están acumulando las malas noticias cada día a la consellera? Pues sí, porque como ha sido tanto tiempo, han pasado muchas cosas. Yo quiero recordar que estuve a final del mes de febrero en su programa y hablamos pequeños retazos, pero hablamos de este tema, de lo que parecía que venía. Y bueno, pues el gobierno actual, la señora Barceló y el señor Puig, nos llamaron alarmistas, nos decían que estaba todo controlado, que no se podía preocupar a la población, porque lo que iba a venir era como una especie de gripe, una gripe que además iba a tener muy poca incidencia en nuestra población. Y mire, pues hoy, 2 meses después, tenemos datos oficiales que no son los reales. Tenemos 9.213 personas en la Comunidad Valenciana, 907 fallecidos. Parece que esta gripe ha sido un poco más fuerte de lo que decía el señor presidente, que en aquel momento, yo quiero recordar que el 27 de febrero el señor Puig comparó esto con una gripe y dijo: no hay que preocuparse por el coronavirus porque del coronavirus llevamos un infectado y de la gripe este año han muerto 42. La señora Barceló ese mismo día dijo que esto no era un problema de salud pública. Pues mire, yo creo que no han estado acertados en el diagnóstico inicial, pero mucho me temo que en la evolución de la pandemia no han estado tampoco muchísimo más acertados y hoy sigue habiendo un caos asistencial, un caos organizativo
un caos con los test, con la realización de test, con el material, las mascarillas o los equipos que tenemos que usar las personas que puedan empezar a salir a la calle en virtud de su profesión. Yo creo que es caótico todo, desde el inicio hasta el día de hoy. Al inicio, mire, no tenía justificación, porque no es que nosotros supiéramos más que el gobierno. Seguramente sabíamos lo mismo, pero nosotros lo contábamos y el gobierno no. Una cosa, en todo este tiempo, en este mes de confinamiento, pero este mes y pico, 2 meses ya desde que empezó a llegar esta pandemia a la Comunidad Valenciana, ¿les han llamado, el gobierno valenciano les ha llamado a ustedes, Partido Popular, para sentarse en una mesa, aunque sea telemática, y buscar soluciones conjuntas a este problema? Mire, sí es cierto que el presidente de la Generalitat se reúne una vez a la semana, La con Junta de los portavoces de Portavoces. cada uno de los grupos políticos y mantiene una reunión telemática una vez a la semana. Pero este portavoz de Sanidad, la última vez que tuvo una reunión con la consellera fue el 14 de marzo, perdón, 14 de febrero, el Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados. El Ah. 14 de febrero fue la única reunión que hemos tenido con la consellera hasta día de hoy. Es decir, ni telemática ni no telemática. No hemos tenido la posibilidad de interlocutar ni con ella ni con ningún alto cargo de la Consellería de Sanidad para establecer una reunión periódica. Y nosotros hemos propuesto una comisión de seguimiento del coronavirus en el ámbito sanitario, pero en el ámbito social, donde también se pudiera hacer un seguimiento de las residencias y de cómo están nuestros mayores en el nivel educativo y en el nivel económico. Es decir, una comisión de seguimiento que de alguna forma pues nosotros mostramos la lealtad al presidente desde el primer momento de que íbamos a ser muy comedidos en nuestras críticas con la intención de que no tuvieran que despistarse por el papel de la oposición, sino que se centraran en la toma de las decisiones que consideraran más adecuadas y a día de hoy pues ya le digo que no hemos tenido la posibilidad de tener ningún tipo de reunión en ninguno de los ámbitos, salvo nuestra portavoz que se reúne una vez a la semana, pero también usted entenderá que lo que se aborda son matices más políticos, no tanto más del ámbito sanitario, del ámbito asistencial. Porque es que, fíjese que se lo pregunto porque lo sabrá usted también que los ciudadanos lo que quieren en este momento son soluciones y no ideologías políticas sobre la mesa. Esta no es una cuestión de ideologías políticas, sino de buscar soluciones entre todos y por eso le pregunto, nos gustaría y nos asombra que no haya sido así, que no se estén buscando las ideas de todos los parlamentarios de las Cortes Valencianas, porque, como repito, esta no es una cuestión de ideología. Y la lealtad no es falta de crítica. Lo estamos diciendo durante estos días aquí, es verdad que no se va a hacer política, o vamos a intentar no hacer política rastrera con esto, pero hay que hacer crítica de esta situación. Vamos a ver un vídeo que han difundido y han difundido ustedes también a través de las redes sociales sobre esto, porque me da la sensación que sí que se ha hecho cierta política con este asunto. La gent no mor de coronavirus. La gent major, amb altres malalties, mor amb el coronavirus. La mayoría, de hecho, están en sus casas pasando pues como pues una gripe no tan fuerte o un constipado un poquito más fuerte. Creo que España está funcionando mucho mejor que otros países a este respecto. ¿Cómo es posible que ustedes, la Consejería de Sanidad, no supieran hasta el lunes por la noche de esta semana que más de 2.000 valencianistas habían viajado a Milán la semana pasada? ¿Cómo es posible, consellera, que ustedes no entienden que es una irresponsabilidad? Però a partir d'ahir jo vull fer una crida en contra de la hipocòndria. Vamos en directo hasta Valencia. Allí, como sabe, se ha confirmado el primer caso de muerte de un paciente con coronavirus. Hay que tratar esta cuestión desde el rigor, sin alarmismos y con la debida proporcionalidad. José Juan Zaplana, ¿hubiesen ido las cosas mejor si no se hubiese obviado a la oposición o esos mensajes que usted dice que tildaban de alarmistas?
Mire, yo creo que el problema ha sido en una primera parte de esta etapa que estamos viviendo fue la ocultación de la realidad y la falta de previsión. Es El decir, disimulo un los poco, ¿no?, de la expertos, realidad. claro, los expertos nos decían a nosotros como al gobierno lo que venía. Es decir, no es que nosotros sepamos más o que estemos mejor informados. Si lo estamos, la Consellería debe replantearse quiénes son las personas que la asesoran. Pero en el planteamiento inicial, los expertos decían esto viene, la OMS decía esto viene, y el problema es que aquí hemos visto en el vídeo que tanto la vicepresidenta como el presidente como la consellera de Sanidad, que no sabían ni que había gente por ahí en focos de contagio, y el propio alcalde de Valencia, vamos, tachaban de hipocondria y de locos aquellos que hablaban de una necesidad de prepararse, no de generar una alarma. Yo lo describí así, es generar una alerta, que el sistema sanitario, que tengamos la capacidad de estar preparados y de que las compras del material necesario se hubiera hecho en el tiempo en el que fue necesario. ¿Qué pasó? Que no solamente se ninguneó a la oposición, se ninguneó a los expertos que no veían bien o no les venía bien su opinión para poder, de alguna forma, establecer sus decisiones. Y bueno, pues así hemos visto cómo se ha abandonado a multitud de profesionales y se ha dejado a los pies de los caballos a multitud de profesionales con bolsas de basura. Esto lo hemos visto todos, esto no lo cuenta el Partido Popular, esto lo hemos visto porque los profesionales han remitido fotos, cartas, denuncias, para que luego encima la consellera les insulte diciendo que los profesionales se habían contagiado cuando se fueron de viaje. Yo creo que tendrían que pedir muchas disculpas, tendrían que, de alguna forma, reconocer que se equivocaron. Pero miren, lo más preocupante es que pasos para atrás ya no se pueden dar. Y pese a todo ese análisis y viendo que la falta de capacidad de reacción y la falta de capacidad de previsión de este gobierno ha sido letal para mucha gente, sí que le digo que es que el problema es que hoy en día siguen fallando los controles, siguen sin realizarse test. Hoy la consellera en rueda de prensa decía que se habían hecho en el día de ayer 1000 tests. El día anterior se hicieron 1200 tests. Miren, a este ritmo la población de la Comunidad Valenciana en 20 años no la hemos hecho test, pero es que resulta que el Ministerio dice que a la Comunidad Valenciana han llegado 168.000 test rápidos. Si la consellera hace 1000 al día y tenemos 168.000, en 168 días a lo mejor ha gastado los test. O sea, que en un primer inicio era porque no lo sabía, pero ahora que los tienen, es que hay una dejación de funciones tremenda y no hay mascarillas y no hay geles hidroalcohólicos y no hay test. Entonces, bueno, pues está la gente preocupada y es normal. Y algunos sanitarios denunciando censura informativa, que se les presiona para que no hablen. A nosotros nos consta porque hemos estado con algunos sanitarios que off the record nos han dicho todo esto. En el Hospital de San Juan, sin ir más lejos, llegaron mascarillas con las gomas rotas y en mal estado. Estas cosas, ¿por qué pasa? Yo sé que es un momento excepcional, que a todos probablemente cogería pues sin estar del todo preparados, pero estas cosas no deberían pasar en un gobierno. Mire, hemos podido comprobar cómo hasta el día 17 de marzo, cuando ya había 500 contagiados oficiales, pero mucha gente en su casa aislada que le decían que se quedara sin computar y 14 fallecidos, hasta ese día no se hizo el primer pedido de material. Estamos diciendo que el primer caso en la Comunidad Valenciana fue el 25 de febrero, el contrastado, aunque había habido un caso de fallecimiento desde el día 13 de febrero. No se hizo acopio de material. Luego ha tenido que reaccionar la sociedad, que ha ido más rápida que el gobierno, y ha habido gente que ha estado donando mascarillas, que ha estado en su casa haciendo batas, mascarillas, para que los sanitarios y los profesionales que están trabajando, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la gente que está en las residencias, tuviera los equipos de protección básicos para poder atender a las personas. Esto... La sociedad ha ido más rápida que el gobierno. El gobierno no ha hecho una reflexión. Pero, como le digo, es que han pasado 2 meses y seguimos teniendo el mismo problema. Vemos cómo sí, están llegando aviones y aviones de material, que nos dicen que llegan aviones, no nos dicen lo que vienen en los aviones, pero nos dicen que vienen muchos aviones, 8 aviones parece ser que llenan de material, pero es que hoy en día, si
usted tiene que salir a trabajar y en la farmacia no hay mascarillas y no hay gel hidroalcohólico y usted no se puede hacer un test y usted comparte trabajo con otras personas que tampoco pueden conseguir esas mascarillas, que me digan cómo vamos a contener el virus. En el momento que empecemos a salir a la calle, aunque sea exclusivamente por motivos profesionales, se va a volver a producir otro pico en esa famosa curva, porque no hay ningún control. Es decir, la administración, el problema es que no está trasladando, no está a la altura de las circunstancias que tiene nuestra población. Y esto es lo que preocupa. Preocupa el que siempre vayamos por detrás del virus 10-12 días. 10-12 días y con todo lo que ha pasado no consigamos llegar a adelantar al virus. Y el virus no descansa por fin de semana, no trabaja 8 horas. El virus es permanente, es 24 horas. Y hay tanta gente que ha estado en casa contagiada, tanta gente que no sabemos ahora mismo dónde está el foco que pueda haber, y tanta gente que ha fallecido sola, que ya vendría bien que la Consellería hiciera un periodo de reflexión y desde hoy se empezaran a articular medidas para realizar test a toda la población, a dotar de mascarillas a todo aquel que por motivos profesionales tiene que salir a la calle y de alguna forma llevar el liderazgo político y personal de esta gran pandemia que estamos sufriendo. Afortunadamente, esta mañana ya hemos visto cómo agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y de Protección Civil estaban repartiendo mascarillas en las entradas y salidas del transporte público, porque sabe que desde hoy se han reincorporado al trabajo aquellas industrias o actividades no esenciales. Y por eso le quiero preguntar, ¿cree que es una buena idea que se hayan reincorporado al trabajo estas personas a las que no se les han hecho test previos? Mire, yo creo que aquí hay dos cuestiones básicas. Está el tema sanitario con el tema económico y hay que estar preocupados por las dos. Yo creo que de alguna manera podíamos haber retrasado, ya que hemos hecho el esfuerzo de haber retrasado algunos días más en espera de que el pico de esa curva empiece a bajar definitivamente, que parece que está como sostenido, ¿no? Pero la realidad de todo esto es que si hay que empezar la actividad económica porque los expertos consideran que estamos en un momento para poderse hacer así, lo que tiene que hacerse es con las mayores garantías. El problema está en que hemos visto que los expertos dicen que no están aconsejando eso. Por otro lado, vemos que el presidente Puig dijo que antes de que empezar la actividad, la vuelta económica, se iba a hacer test a todo el mundo que fuera a trabajar. Luego resulta que cuando llegó el momento es que no tenían los test suficientes. Y cuando ya parece que tienen los test suficientes, es que la Consellería no tiene preparado un protocolo para poder hacer test masivos. Es que es un caos. Es que da rabia porque no quiero que nadie de las personas que nos escuchen piense que estamos haciendo una labor de ventajismo político ni de exclusivamente de una crítica desde el punto de vista político. Es un mero tema organizativo. Mira, voy a poner un ejemplo. Cuando empezó toda esta crisis y la presidenta del Partido Popular, Isabel Bonich, planteó al presidente un pacto de lealtad sobre este tema, el pacto de lealtad no era exclusivamente el estar callados o el no decir las cosas que estaban pasando. Le ofreció al presidente que dentro del Partido Popular hay muchas personas que son expertos, que la mayoría son funcionarios que de la administración, son sanitarios, que en otras etapas, cuando ha gobernado el Partido Popular, han sido directores de departamentos de salud, que han sido gerentes, que han tenido cargos de responsabilidad en la administración, pero que por desgracia cuando llegó el Partido Socialista y Compromís, pues decidieron apartarlos a todos y poner a otras personas. Vale, pero ofrecimos que todas esas personas que estaban dentro de la administración, pero que eran las personas con las que nosotros interlocutábamos, pudiéramos sentarnos en una mesa de trabajo y aportar ideas. No han tenido el menor interés de escuchar ni a esos profesionales, que son funcionarios, que trabajan para la administración y para la sociedad, que no es porque sean del Partido Popular tengan que decir, mira, estos ya no los escucho. No, escuchen a todos, escuchen a los profesionales que han estado 15 o 20 años dirigiendo los departamentos de salud, que se han enfrentado al ébola, que se han enfrentado a la gripe A, que han tenido grandes responsabilidades en momentos de mucha crisis. Pues, mire, lamentablemente es que no han escuchado a ninguno.
La lealtad, y lo he dicho yo antes, no es la ausencia de crítica, porque es verdad que la lealtad también está en la crítica. Y esto que dice me consta porque hemos tenido aquí a especialistas médicos, epidemiólogos de contrastada solvencia, que lo primero que nos decían ya desde hace mucho tiempo es que lo que había que hacer es aislar y hacer test, como hicieron en Corea, ¿no? Para intentar evitar que esta pandemia se propagase de la manera que se ha propagado en la Comunidad Valenciana y en toda España, pero nos preocupa mucho esta Comunidad Valenciana. Oiga, el Sindicato de Médicos ha pedido la dimisión de la consellera de Sanidad, Ana Barceló. ¿Cree que es un momento oportuno para esto? ¿O cómo valora esta medida del Colegio de Médicos, del Sindicato de Médicos? Bueno, la dimisión la ha pedido el Colegio de Médicos, de Enfermeros, las sociedades científicas, se ha pedido una dimisión en global. Creo que los únicos que no hemos pedido la dimisión han sido los partidos políticos, de momento. Pero yo creo que la sociedad evidentemente está mostrando su rechazo a una forma de plantear y de trabajar y a los medios que le han dotado a esos profesionales. Creo que es lícito que la sociedad no vinculada a la política, pueda decir que las personas que dirigen el modelo sanitario en este caso no han estado a la altura de las circunstancias. Y evidentemente creo que lo tienen que hacer en el momento que lo estimen oportuno. Es como la situación que estamos viviendo en el Hospital General de Alicante. El Hospital General de Alicante es un departamento de salud donde hemos tenido la mitad de los contagios en profesionales de toda la provincia de Alicante. Es decir, de toda la provincia de Alicante, la mitad de los profesionales contagiados estaban en el Departamento de Salud de Alicante. Por algo. Y mire, y si además le digo que el gerente del departamento es epidemiólogo, todavía dice, sorprende más. Pero hay algunos que, teniendo responsabilidades en la gestión, le insisto, no quisieron ver lo que venía o quisieron minimizar porque tenían otros intereses políticos, y el problema es que han expuesto a muchas personas. Pues es evidente que a esas personas habrá que pedirle la dimisión. Nosotros en la parte política cuando corresponda, pero yo entiendo que en la parte social los sindicatos, los colegios profesionales y las sociedades científicas están haciendo ver el profundo rechazo que la sociedad sanitaria y los profesionales de la salud y profesionales que están en sanidad pero que no son sanitarios también están viendo cómo se han puesto en riesgo sus vidas, y evidentemente pues tienen que ser contestatarios. Yo lo entiendo. Y sobre todo por la ofensa que después se disculpó la consellera, después dijo que había sido un desliz y que no quiso decirlo de esa manera, pero las molestas declaraciones que la consellera hizo cuando le preguntaron que por qué había tanto personal sanitario contagiado, y ella dijo que también se habían contagiado en sus casas o cuando salían por ahí de viaje o con sus familias, que fueron unas declaraciones ciertamente desafortunadas. Estábamos viendo ahí... Sí, dígame. Sí, no, un segundo. Yo creo que es lógico que pidiera disculpas, solo faltaba después de la afrenta, pero el problema, la dimisión no es exclusivamente por las declaraciones. La dimisión que piden los profesionales viene dada por la falta de equipos. Quiero explicarlo, porque si no parece como que, porque dijo no sé qué y metió la pata. No. Es que la gestión ha sido lo que ha expuesto a tantos profesionales a este contagio. Porque una cosa, si dimitiese la consellera, que vemos que no va a ocurrir, pero que si dimitiese la consellera, lo ideal que sería poner un gobierno tecnócrata, es decir, como dice usted, contar con personas que controlan bien situaciones epidemiológicas al frente de la consellería, o por lo menos un grupo asesor, ¿qué se podría hacer? Lo que está claro es que cuando uno tiene responsabilidades políticas, tiene que intentar rodearse de los mejores para que sus decisiones sean buenas. Cuanto más conocimiento tenga sobre el tema, mucho mejor, pero realmente a un político lo que le requiere son tres cuestiones. Primero, la empatía, el conocimiento y luego el liderazgo y la seguridad en la toma de decisiones. El problema es que nosotros hemos estado cambiando de protocolos cada 2 o 3 días. El problema está en que no se ha sido rápido ni ágil a la hora de realizar las compras ni dotar los equipos oportunos. El problema que hemos tenido es que la consellera ha estado mal asesorada o que la consellera le han asesorado bien,
pero ha transmitido cosas totalmente distintas a las que se le estaban asesorando. Es decir, este es el verdadero problema. Es el perfil de este gobierno el que de alguna manera ha marcado la situación en la que estamos. Es decir, mucha gente pregunta, dice, pero es que en Madrid ha pasado lo mismo, o en Madrid... Pero miren, es que el problema que hemos tenido ha sido que es que el ministerio y el presidente Sánchez han bloqueado a través de la comisión interterritorial que tienen todos los consejeros de sanidad, han bloqueado la acción política de las comunidades autónomas sin tener la capacidad de respuesta por parte del ministerio. Y cuando ha llegado un determinado momento, ha habido comunidades autónomas que se han desmarcado totalmente del ministerio diciendo ya está bien, nos estáis tomando el pelo. Pero ha habido otras comunidades como la nuestra donde se ha hecho un seguidismo del gobierno nacional, donde se ha hecho un seguidismo del ministro y todavía se han creado cosas, se han dotado de menos recursos y se ha generado más problemas que los que se tenían que haber creado si se hubieran tomado las decisiones en su momento. Este es el gran problema. Mire, nuestro sistema sanitario es un sistema sanitario muy potente. De hecho, no ha colapsado. Ante todas estas circunstancias, el sistema sanitario que tenemos en la Comunidad Valenciana, tanto el público como el apoyo del privado, ha aguantado. No ha habido necesidad de más UCIs, no ha habido problema de camas, no ha habido ningún problema asistencial. Ha habido problemas de equipos que se tenían que haber comprado durante el mes de enero y el mes de febrero y problemas de contagio de sanitarios, que somos la comunidad con más contagios sanitarios de toda España, por la falta de protección de esos sanitarios. El sistema ha sido un sistema robusto, ha sido un sistema sanitario que estaba muy bien construido. Ahora, las personas que tenían que liderar ese sistema sanitario no han estado a la altura de sus profesionales. Pues quienes nos gobiernan en la Comunidad Valenciana debieron pensar que sí hacían falta más equipaciones sanitarias, porque sabe que se han puesto en marcha la construcción de hospitales de campaña en las 3 capitales de provincia, que en un principio dijo el presidente que en 10 días iban a estar construidos, después han ido alargando estos plazos. Parece que no terminan de llegar y que ustedes proponían otra solución. Ahora que he hablado también de Madrid, que allí lo hicieron con IFEMA, ustedes proponían que se utilizasen las instalaciones de IFA para instalar allí un hospital de campaña. Después de pasado el tiempo y de estar como estamos, ¿cómo valora esta situación? Mire, es que llamar a lo que se está montando hospital de campaña es ser muy generoso. Esos parecen las carpas de la Feria de Abril, de las paellas de las hogueras o de motivos festeros, no un hospital. Y aquí sí que es verdad que vamos a ser un poco más duros. Mire, nosotros propusimos que teníamos el recinto ferial en Alicante o Feria Valencia en Valencia como espacios habilitados para poder crear un nuevo hospital y poner 500, 700, 1000, las camas que hicieran falta con la capacidad de poder absorber camas UCI y de alguna manera tener un espacio habilitado para poder, tanto los profesionales como las personas que estén ingresadas, tener una calidad asistencial. Miren, lo que estamos viendo que se está montando son una serie de tiendas de campaña donde se va a poner a enfermos a la intemperie, con el frío y con el calor. Es que esto es mediocre, es la sanidad del siglo XIX, teniendo un recinto como IFA, que podría haber albergado un hospital, ese sí, de campaña. Pero es que además, el problema es que cuando empiecen a bajar los contagios, podríamos observar cómo todas las personas que están contagiadas podrían derivarse a los hospitales, al recinto ferial alicantino o a Feria Valencia, permitiendo así que los hospitales, los otros, recuperaran la actividad programada y normal lo antes posible con siendo hospitales cero COVID, porque los coronavirus estarían en el recinto ferial de alicantino. Entonces, esto permitiría la vuelta a la normalidad lo antes posible para otras patologías o para otras enfermedades o intervenciones quirúrgicas que se han tenido que aplazar. En tanto en cuanto ahora no se ha hecho así, el coronavirus va a seguir pegado al Hospital General de Alicante o va a seguir pegado a otros hospitales, a San Juan o al de Elda o al de Elche, en determinadas plantas del hospital. Esto es desde el punto de vista de la gestión sanitaria, es una aberración. Lo que se ha hecho es una aberración. Y
y lo empezaremos a ver cuando empecemos a salir a la calle, porque sí que es verdad que al final, como no podemos salir, vemos vídeos o imágenes de lo que nos estén mandando, pero quiero ver ese aparato de aire acondicionado que van a enchufar en esa carpa para climatizar esas instalaciones, o quiero ver físicamente dónde se asean los pacientes y los acompañantes de esos hospitales para creerme que esto es un hospital de campaña y no una broma macabra del gobierno valenciano. Desde luego es bastante sorprendente y es de locos, ¿eh? Si los servicios básicos en un hospital de campaña son escasos, insuficientes, y es, como usted nos está narrando, es una estampa dantesca y es de locos que se esté haciendo de esta manera y no se haya optado por una solución con esas instalaciones que están perfectamente adaptadas para las ferias, claro, es que además, y para tantos eventos como se han hecho en la provincia de Alicante. Además nos dicen que ahí van a ir los enfermos leves, que no va a haber UCIs. Menos mal que no se les ha ocurrido meter UCIs ahí, pero los enfermos leves también contagian. Y cuando la gente pueda ver la distancia que hay entre una cama y la otra y que los separadores son telas, tanto entre un paciente u otro, tanto con el exterior por detrás, que tu cabeza está pegada a una lona al exterior y que por arriba tienes otra lona a la intemperie, eso es la calidad que el gobierno valenciano ha previsto para los enfermos del coronavirus. ¿Así pretendemos curar a la gente? ¿Así pensamos que vamos a erradicar el virus? Es que, de verdad, ojalá la gente no necesite estas instalaciones y consigamos que el sistema sanitario no necesite meter a nadie ahí, pese a los 9 millones de euros que nos ha costado a los bolsillos de todos los ciudadanos. Y por otro lado nos da la sensación de que tienen cierta alergia a la colaboración público-privada, porque es verdad que también hay muchos centros hospitalarios en la Comunidad Valenciana de titularidad privada que se han ofrecido para participar en la solución de esta pandemia, y nos da la sensación que hay cierta animadversión a contar, porque son muy escasos los casos que se han trasladado a los centros privados. Mira, este gobierno tiene una animadversión con la privada como si fueran enemigos desde el inicio de su trayectoria política en el gobierno en el 2015. Miren, la sanidad pública que tenemos en la Comunidad Valenciana es una sanidad súper robusta. Y como decía antes, lo ha demostrado estando a la altura de las necesidades que se le ha pedido a las infraestructuras, a los centros de salud y a los profesionales. Pero tenemos también la suerte de que tenemos un modelo privado que está ahí, que en muchos casos, cuando la sanidad pública tiene problemas de atención por cualquier circunstancia, tenemos un modelo privado que nunca se ha negado a hacer una colaboración público-privada. No hace falta crear órdenes, ni dictar decretos, ni expropiar a nadie. Es decir, la privada, y además así lo hacen público permanentemente, y nos lo hacen público a nosotros, como también me consta que se lo hacen público al gobierno valenciano, están ahí para lo que haga falta. Sus camas, sus profesionales, sus laboratorios, sus espacios. Y en una situación como esta, en general, pero como esta, hay que dejar el sectarismo a un lado. Es decir, a ver, lo primero son las personas. Lo primero es la vida, proteger la vida de la gente. Y para ello, pues el sistema sanitario público, si cubre el 100%, fenomenal. Pero si no, sin complejos, apóyense en la privada. Si se están ofreciendo, si las personas que quieren cuidarse o que están contagiadas, o los pacientes de coronavirus, van a querer ir a un sitio a otro en tal de que les curen. O que, no, yo es que solamente voy a este hospital o al otro. No, miren, cuando uno está en unas circunstancias complicadas, quiere que lo traten de la mejor manera posible, de lo más rápido posible y evidentemente con la mayor calidad posible. Y para eso tenemos un sistema sanitario público, un sistema sanitario concertado y un sistema privado. Pero es compatible todo. Lo que pasa es que tenemos que tener grandes líderes que sepan cómo enganchar las tres patas del modelo e intentar que la población en general esté bien atendida. Desde luego, desde el primer momento este gobierno, el gobierno central de España, el gobierno que dirige Pedro Sánchez,
y también el gobierno autonómico de Ximo Puig han mostrado cierto desencuentro, falta de implicación con el sector privado, ya no solamente con el sanitario, sino con todos, porque sabe usted también que las medidas que se han tomado de confinamiento y de medidas de ayuda a las empresas y demás no han contado tampoco con el beneplácito, ni siquiera con la consulta a los sectores empresariales. Esperemos que se vayan corrigiendo todas estas cosas. Es verdad que es momento de hacer críticas, siempre lo es, pero ahora es momento de hacer críticas porque hay muchas personas preocupadas y me viene a la cabeza, por ejemplo, las embarazadas que han estado pensando si podía entrar su pareja o no podía entrar al parto, qué iban a hacer, es decir, se crea cierta incertidumbre en este asunto que conviene tener las cosas un poco más claras antes de anunciarlas, ¿no? Sí, lo han tenido prohibido durante varias semanas hasta que, de alguna forma, claro, hasta que de manera pública, tanto la Asociación de Matronas como nosotros mismos hicimos una queja dentro de esto que usted estaba comentando, de oye, dentro de la lealtad, pero oiga, no sé si se ha dado cuenta de que está prohibiendo la entrada al quirófano o a la planta. Es que ni siquiera una vez nacido el bebé tenía acceso el padre a la habitación. Entonces, llega un momento que, bueno, pues se corrigió. Es decir, fenomenal, es que son propuestas que nosotros estamos lanzando, es lo que le digo. Hoy mismo bueno, ayer se estaban trabajando en una instrucción para el acompañamiento al final de la vida de las personas que tienen coronavirus, pero hacen un proyecto y sin contar con nadie, lo sueltan y resulta que puede acompañar a una persona y siempre y cuando no esté el paciente no esté en la UCI. Entonces sale el presidente y dice, no, una persona es poco, como debería de plantearse la posibilidad de 2, 3 e incluso en el ámbito de la UCI, que la mayoría cuando termina falleciendo está en la UCI, no fallece en una habitación normal, claro, y a la UCI no se le permite acceso. Entonces hemos hecho justificarnos durante 2 semanas de que estábamos preparando una propuesta para el final de la vida digna de todas estas personas, que no sirve para nada, porque el 95% muere en UCI y el 5% muere en su casa. Entonces, lo que han preparado no sirve para nada, pero es que lo hace la consellera y se lo afea al presidente. No es que se lo afee el Partido Popular, es que quien se lo afea es el presidente. Entonces estamos en esa situación donde parece que la improvisación es lo que le digo, sigue permanentemente, cada día hay una improvisación y esto ya empieza a preocupar porque ya era para que los equipos estén muy cohesionados y las decisiones estén la mayoría ya adoptadas. Por eso repetimos desde aquí que nos gustaría que las cosas se piensen antes de hacerlas públicas para no tener que estar rectificándolas constantemente, que genera todavía más ansiedad en la población a la que afecta, como decíamos, las embarazadas o las familias de aquellas personas que están falleciendo y otros muchísimos ejemplos. José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas, muchas gracias por atendernos desde su casa, imagino. Le deseo que vaya bien, que también se encuentren bien de salud usted y toda su familia y el entorno que le rodea y que siga siendo así. Muchas gracias. Pues igualmente, y a todos tus espectadores y a vosotros, a todo vuestro equipo, también desearos todo lo mejor, pues dentro de todo, pues volver a lanzar un mensaje de que nos quedemos en casa, todo aquel que no sea necesaria su salida, que todavía no, ya sé que estamos todos cansados, nosotros nos confinamos todavía antes del decreto de alarma, se suspendieron la actividad de las Cortes y nos aconsejaron que ya nos quedáramos en nuestras viviendas. Se está haciendo eterno, porque además somos personas con una actividad diaria trepidante. Ir a Valencia todos los días prácticamente, ir, venir o patear la provincia de Alicante, pues estar ya tantos días en casa es desesperante. Pero bueno, seguimos trabajando día a día, pulsando al gobierno, pulsando la sociedad e intentando dar respuesta a todas las demandas que se están haciendo. Solamente pedir a la gente que siga en este proceso de quedarse en su vivienda y desear todo lo mejor para todos vosotros y para todos tus espectadores. Pues muchas gracias y voy a desear que nunca es tarde, se puede rectificar, el gobierno puede rectificar también y llamarles para pedirles opinión y para escuchar al menos las propuestas que tengan que hacer todos los bancos del arco parlamentario autonómico, que para eso les han elegido los Siempre tendremos la mano tendida, es nuestra obligación. Gracias, José Juan Zaplana. A vosotros, muchas gracias.
Y es que en este 14 de abril ha habido 153 casos nuevos de coronavirus en la Comunidad Valenciana. Más de 1.400 personas están ingresadas en hospitales y UCIs de los hospitales de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana. Por eso insistimos en el programa de hoy que hay que hacer crítica. Es verdad que la crítica es sana y hay que mirar con lupa a quienes nos gobiernan, porque no podemos permitir que improvisen o que hagan políticas a través de la ideología. Nosotros, los medios de comunicación, y este en particular, somos leales a las políticas que se hacen en la Comunidad Valenciana y en el Estado español, pero no por eso dejamos de ser críticos y buscamos, sobre todo, la información para ofrecerla a nuestros espectadores, a ustedes que están ahí en casa. En la siguiente entrevista vamos a hablar de las Cortes Valencianas también, lo hemos hecho antes con José Juan Zaplana, y ahora tenemos al otro lado a Ana Vega, que es la portavoz, la síndica de Vox en el arco parlamentario autonómico. Ana Vega, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por atendernos. Hola, muchas gracias por invitarme. Un análisis, para empezar, una especie de titular o análisis de, a día de hoy, un mes justo después de que se decretase el estado de alarma, ¿cómo cree que nos encontramos en la Comunidad Valenciana? Pues nos encontramos en una situación grave, puesto que hay un descontrol de las residencias de ancianos que no se ha resuelto, y nos encontramos en una situación grave por la falta de material y de protección a nuestros sanitarios. Hemos visto imágenes, porque además así lo difunden desde el propio Consell Valenciano, de cómo llegan los aviones. 8 aviones, dice el presidente Puig, y hemos visto cómo aterrizaba un gran avión este fin de semana en los aeropuertos de la Comunidad Valenciana, en el aeropuerto de Valencia, para traer más material. Pero es verdad que llega material defectuoso, en malas condiciones, estamos viendo ese avión. Bueno, ¿qué está pasando? Yo antes preguntaba también, y los ciudadanos se sorprenden de ver que a pesar de que tienen ustedes reuniones, creo que han tenido una esta mañana, no se hace un gobierno de consenso. ¿Tienen en cuenta las opiniones que, por ejemplo, desde su grupo parlamentario ponen encima de la mesa? Bueno, estas reuniones se hacen más a título informativo que otra cosa, porque yo entiendo que ellos quieren dar imagen de transparencia, pero en realidad las opiniones no se tienen mucho en cuenta, y más teniendo en cuenta que en el gobierno del Botànic se encuentra Compromís, que ya dijo que sistemáticamente las propuestas que vinieran de Vox, de nuestro partido, no las iban a tener en cuenta o iban a votarlas en contra. Yo creo que no proponemos nada descabellado en nuestras propuestas económicas y sanitarias, y que deberían escucharnos. Es cierto que ellos nos dan información, la que ellos quieren, porque también entendemos que, igual que en el Gobierno central se está ocultando información y datos, creemos que en la Comunidad Valenciana se está haciendo lo propio. Es que es algo que no entendemos, no solamente los medios de comunicación, sino los ciudadanos al final no entienden que no se esté teniendo en cuenta todas las opciones, opiniones, propuestas de solución de todos los grupos políticos, y por eso nos cuesta muchas veces creer que este gobierno no tenga en cuenta sus propuestas. Esta mañana han tenido reunión, como dice, una reunión informativa, pero en la que usted ha ido a hacer preguntas. ¿Qué ha preguntado exactamente al presidente o a la consellera de Sanidad? Mire, pues en primer lugar he preguntado por el protocolo de acompañamiento a aquellos pacientes enfermos de coronavirus que fallecen, todos lo sabemos, solos. No están solos porque están con el personal sanitario que los atiende y los atiende muy bien, pero no es lo mismo fallecer acompañado de tus familiares que del personal sanitario. Hemos preguntado si se va a poner en marcha ese protocolo, si se ha puesto ya, y de qué manera se está dando una solución a esos familiares para que puedan acompañar a los pacientes. Estamos esperando, porque es una situación compleja, no es lo mismo una persona que está infectada de coronavirus que la que no lo está, pero también entendemos que en los últimos momentos el estar acompañado de un familiar tiene que ser vital para ellos. También hemos preguntado sobre las residencias de ancianos. Existe un auténtico descontrol por parte de la Consellería de Igualdad
y políticas inclusivas que gestiona la señora Oltra, y hemos podido ver cómo muchas residencias de ancianos están intervenidas por diferentes departamentos de la Consellería de Sanidad. Es una muestra más de la incompetencia absoluta de esta señora a la hora de gestionar las políticas sociales de la Comunidad Valenciana, y que han abandonado a los ancianos totalmente y no se han hecho cargo de ellos porque en las residencias ni había material ni personal suficiente. Hemos conocido que en algunas residencias el personal estaba exhausto y estaba infectado también, y no se han hecho los test que se les tenían que haber hecho para no poner en riesgo no solamente la vida de los usuarios, sino también de los compañeros y de las familias de ellos mismos y de sus compañeros. Y también hemos preguntado por los hospitales de campaña, porque hace 9 días que tendrían que estar en uso y todavía estamos esperando a que se trasladen pacientes a ellos. Bueno, el de Alicante está todavía sin terminar, ya sabe usted que está todavía terminando de colocar esas carpas, y que parece que no van a reunir ni las condiciones deseables para este tipo de personas. Estamos viendo ahí cómo todavía se están terminando esos trabajos, ni claro, una cosa que nos preocupa y que he preguntado sobre los hospitales de campaña es en Alicante en verano tenemos unas temperaturas que muchas veces llegan incluso a los 37 grados. ¿Esas carpas están habilitadas para aguantar ese calor, o generará un efecto invernadero que empeorará las condiciones de los enfermos que va a haber allí? Es que no tenemos respuesta ninguna por parte del Gobierno de la Generalitat. Además de la crisis sanitaria, también se está produciendo paralelamente una crisis económica y laboral en toda la Comunidad Valenciana, con esa cantidad de ERTEs que cada día se van acumulando en la Consellería de Economía y de Empleo de la Generalitat Valenciana. ¿Cómo cree que se están gestionando estos ERTEs y qué cree que está, bueno, cuéntenos qué es lo que está pasando en este momento? Vamos a ver, el ERTE no es una figura que hayan inventado ellos ahora, porque ya existía, pero se está gestionando mal. Si se hubiera aplicado la medida que nosotros propusimos, que era destinar el dinero de la lucha contra el cambio climático, que son 100.000 millones de euros, solamente 80.000 hubieran ido destinados a pagar las nóminas de los trabajadores españoles durante 3 meses. Eso hubiera sido suficiente de momento para paliar una grave crisis económica y no someter a más presión a las empresas, a las pymes, que van a ver totalmente destrozados sus negocios, y muchas de ellas van a tener que echar el cierre, porque ya sabemos, en la Comunidad Valenciana vivimos eminentemente del turismo, porque se desmanteló todo el tejido industrial que teníamos aquí, y la cuestión es que el día después la gente no va a salir a la calle a consumir, a estar en las terrazas, a viajar. Entonces eso tendrá que verse de manera progresiva, y lo que proponen los ERTEs es que en 6 meses los trabajadores tienen que ser reincorporados a todas las empresas, y eso va a ser imposible. No se puede reincorporar una empresa que tenga 100 trabajadores, no los va a poder reincorporar a los 100 de golpe. Eso tendrá que hacerse de manera progresiva. Y todo esto es fruto de ir trabajando sobre la marcha y no tener un plan específico en la lucha contra la crisis, tanto la sanitaria como la económica, que ha provocado el COVID-19. No sé si nota usted cierto desprecio de este gobierno autonómico y también del gobierno central a la parte empresarial. Lo dice usted, casi el 90% de las, o más del 90% de las empresas de la Comunidad Valenciana son pequeñas empresas, microempresas o autónomos, y no sé, parecen como la parte, el logro de esta película, ¿no?, para ciertos gobiernos. Sí, los grandes olvidados. Tenemos que tener en cuenta que a los autónomos, cerrado el tercer trimestre, han tenido que pagar sus impuestos y han tenido que hacer sus declaraciones. No se les ha tenido en cuenta ni por parte del Gobierno central ni por el de la Generalitat. Nosotros también pedimos que esos impuestos no se abonaran, que se les quite esa carga fiscal, porque ya demasiado están llevando adelante a sus familias sin tener ningún tipo de ingreso, manteniendo a los trabajadores en muchos casos, en los casos que se han denegado los ERTEs, y, en fin, no atienden a razones para paliar la grave crisis económica, y ellos van a ser las pymes y los autónomos los grandes perjudicados de toda esta crisis.
Oiga, quiero que escuche un vídeo que seguramente que lo ha visto varias veces, lo dijo el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, el 1 de abril, pero es que este Sábado Santo ha dejado caer también, no solamente él, sino también otros miembros del Gobierno, esta idea sobre la sociedad. Vamos a escucharlo. Pues recordar que sí, que la Constitución cuando se saca es para aplicarla y el artículo 128 que nos dejaron los padres y las madres de la Constitución sirve para definir el patriotismo. El patriotismo es poner lo general por delante de lo particular. El gobierno puede pedir sacrificios a algunos particulares para que el interés general del país, para que el interés general de la patria funcione. Y ojalá todas las fuerzas políticas estemos con la Constitución, que contiene muchos artículos pensados para situaciones extraordinarias, y ojalá todas las formaciones políticas podamos estar unidos en torno a esos artículos sociales que son los que definen el patriotismo. Insisto, la Constitución, si se saca, no es para enseñarla, es para aplicarla. Sacrificios a algunos particulares, dice Pablo Iglesias, y ha rondado este fin de semana la idea por ahí de que se podría legalizar o facilitar la ocupación de viviendas que estén vacías y estas cosas. No sé qué le suena a esto. Bien, pues en primer lugar, escuchar hablar de patriotismo a Pablo Iglesias resulta sorprendente cuando hace un par de años él decía que no podía ni siquiera decir España. El patriotismo sería el suyo, que vive en una mansión de Galapagar, si estuviera dispuesto a renunciar a ciertos lujos, y patriotismo es no saltarse el confinamiento como hizo él para acudir a una reunión de los diferentes ministerios y que hoy hemos conocido en diversas noticias. Ha habido un contagio masivo en Moncloa de los trabajadores de la misma, probablemente porque algunos de ellos se saltaron el confinamiento. En cuanto a la noticia que ha saltado este fin de semana de la posibilidad que había en el BOE de una, entre comillas, expropiación de viviendas para cederlas como uso social, yo quiero recordar que el parque público de viviendas, en nuestro caso de la Comunidad Valenciana, tiene viviendas disponibles y que además dispone de un presupuesto de 21 millones de euros para adquisición de vivienda. También yo, si lo tuviera delante al señor Iglesias, le diría que igual que está el 128 en la Constitución, está el artículo 33 que protege la propiedad privada frente a las expropiaciones de gobiernos chavistas y comunistas como el de Venezuela o de otros regímenes autoritarios. Estábamos viendo también ahí algún titular de prensa donde el gobierno admite que hay retrasos en el pago del paro, de las cuotas de las personas a las que se les ha entrado en un ERTE, problemas en el cobro del paro, y apela pues a falta de medios. Falta de medios y falta de ingresos, porque si nosotros ya teníamos un déficit muy grande en nuestro país porque no teníamos ingresos, y los ingresos que teníamos se estaban destinando a gastos superfluos de chiringuitos creados por la izquierda en este país para mantener a sus paniaguados, la seguridad social sin riñón para hacer frente a toda esta crisis económica, pues ahora de aquellos polvos vienen estos lodos. Es la nefasta gestión de un gobierno que ha decidido tener a los comunistas junto a ellos, y un gobierno de decisiones que van a trompicones, y según se levante el presidente del gobierno, la decisión que tome y lo que quiera decirnos en sus programas de Aló Presidente. Pues Ana Vega, síndica de Vox en las Cortes Valencianas, muchas gracias por habernos abierto la puerta de su casa y por atendernos una vez más a este programa Alicante Actualidad. Seguiremos en contacto porque queremos seguir conociendo su opinión a este respecto. Antes de nada, y lo digo por la cantidad de veces que aludió el presidente del Gobierno a la unidad entre los partidos políticos en su discurso del pasado sábado, y a esta apelación que hacen a esa unidad y a la lealtad entre los partidos políticos. Yo lo estoy diciendo varias veces durante el programa, la lealtad no está exenta de la crítica. ¿Pero ustedes son leales al Gobierno o son leales al Estado? Nosotros somos leales. Nosotros somos leales a los españoles, a los ciudadanos. Nunca podremos ser leales a un gobierno que llegó mediante una estafa y que sigue engañando y estafando a los ciudadanos de este país. Precisamente por eso, a nivel nacional, ya lo han dicho nuestros dirigentes nacionales,
no se van a sumar a los pactos de la Moncloa, puesto que no se han tenido ni siquiera en cuenta nuestras propuestas. Y sí que hay que decir que nosotros sí que fuimos el primer partido en reclamar un gran pacto de Estado con un gobierno de emergencia nacional, al que se hizo caso omiso y ni siquiera, lo digo otra vez, se nos tuvo en cuenta para ello. Muchas gracias, Ana Vega, síndica de Vox en las Cortes Valencianas. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Y llegamos al final del programa. Es verdad que en el programa de hoy hemos querido buscar la crítica, y ahora que Ana Vega ha hablado de esos pactos de la Moncloa, también es cierto que poco original es este gobierno poniendo nombres a las situaciones de crisis, porque llamó Operación Balmis al reparto de material, Operación Balmis copiado de la Operación Balmis auténtica de este alicantino, el doctor Balmis, que llevó la vacuna a tierras sudamericanas. También después habló de un plan Marshall, poco original el nombre también, porque el plan Marshall es el que puso en marcha a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora habla de estos pactos de la Moncloa, que son los pactos de la Moncloa que se hicieron justamente al inicio de este periplo democrático que vivimos en nuestro país. Por lo tanto, es verdad, y esto es una puntilla que yo quería poner, que podría buscar por lo menos nombres originales este gobierno a las acciones que ponga en marcha. Llegamos al final del programa, gracias a todos ustedes por su atención. Mañana a la misma hora estamos aquí.